Buenas tardes a todos nuestro auditorio, nuevamente en su programa Salud y Bienestar, un programa nuevo, joven, diferente, el cual ofrece tratamientos a la vanguardia en diferentes padecimientos, tanto oculares, musculares, óseos y sobre todo también orientación sobre la nutrición y el ejercicio. Bien, ya estamos a 15 de octubre, la primera quincena de octubre. Les deseamos que si está comiendo buen provecho, si está usted trabajando, que la jornada laboral se le haga placentera. Hoy vamos a hablar cómo el envejecimiento actúa a varios niveles. Puede actuar a nivel muscular, a nivel óseo, puede inclusive actuar a nivel ocular. ¿Cómo lo vamos a ver? Con una degeneración macular. Pero para esto va a estar el experto hablando de esto, de la degeneración macular, el doctor Cristian, médico oftalmólogo. Y me voy a presentar, soy el doctor Daniel Ranulfo León Colorado, egresado de la UNAM con cédula profesional 3921-843. Y yo voy a estar hablando también del envejecimiento, pero a nivel músculo esquelético. Así que vamos a darle las muy buenas tardes al doctor Cristian. Doctor Cristian, muy buenas tardes. ¿Qué tal, doctor Daniel? Muy buenas tardes. Saludos a todos los radioescuchas. Y bueno, empezamos a platicar un poquito más de este tema de generación macular relacionada a la edad. El término correcto, doctor Daniel, que normalmente utilizamos es maculopatía relacionada a la edad. El tema de degeneración tiene que ver con que en etapas muy avanzadas de la enfermedad, la retina justamente se degenera y incluso tiene algunas zonas en las que se llaman atrofia, así similar a lo que usted está comentando de los músculos, se atrofia la retina, se atrofian los nervios y esto lo que genera pues es que esas zonas de la retina pues mueran, ¿no? Entonces, lo importante acá es saber que casi todas las personas mayores de 65 años tienen un riesgo que va aumentando de presentar esta enfermedad y las personas mayores de 75 años todavía más. También hay que tomar en cuenta que si tenemos familiares que tienen esta misma enfermedad, la posibilidad de que eso se presente en uno también existe y entonces hay que estarnos revisando. Y otro de los factores de riesgo importantes es el tema del tabaquismo, que hemos visto que para que este factor deje de ser tan de importancia, tendríamos que dejar de fumar alrededor de 10 años para que este factor deje de llevarnos tanto hacia la maculopatía relacionada a la edad. Y bueno, el problema que presentan los pacientes es que la visión central es la que se afecta. También hacer alguna anotación a este respecto, ya que la mácula es una parte del ojo y es una parte de la parte de la retina que capta con más detalle la visión central. Es la parte con la que mejor se ve de la retina. Entonces, justamente esta parte es la que se afecta. Se ha escuchado decir a algunos pacientes, por tal vez no conocer tanto al respecto, pero dicen tengo la mácula, tengo, como cuando dicen tengo la tiroides, ¿no? Algo similar. Entonces, el tema es que todos tienen mácula, todos tienen tiroides, y el problema es si tenemos maculopatía, o sea, una enfermedad de la mácula, porque hay muchas, y si tenemos una enfermedad de la mácula, maculopatía, relacionada a la edad, esto sería lo que nosotros tenemos que estar revisando, ya que afecta justamente la visión central. Entonces, al afectar la visión central, ¿qué es lo que el paciente experimenta? ¿Qué es lo que ve? Bueno, pues se le hace muy difícil ver rostros, leer le cuesta muchísimo trabajo y es como tener sombras justo en el centro de la visión. Muchas veces hacemos algunas pruebas, ¿no? Tanto para familiares como para nosotros mismos médicos, acercarnos a cuál es la experiencia del paciente y entonces utilizamos lentes como comunes, pero les ponemos manchas o les ponemos alguna cosa para ver qué es lo que el paciente está sintiendo. En este caso, si tuviéramos manchas en el centro de los lentes, sería más o menos como ve una persona con degeneración macular relacionada a la edad. Estas manchas pues no le permitirían ver los rostros, leer la interacción de la visión central. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
si nosotros tenemos alguna de estas cosas, hay que obviamente acudir a revisión, con lo cual yo les puedo ayudar muchísimo. Ahora, hay que tener bien claro que la degeneración macular, así como por ejemplo la diabetes, no es que la tienes y entonces vas a necesariamente tener ya estas manchas que son el grado más avanzado, sino que hay una clasificación. Y entonces hay veces que tenemos la enfermedad en estadios más leves o ya sea intermedios o avanzados y entonces cuando está leve, digamos, el paciente puede que no lo note tanto o que nada más vea un poquito borroso en el centro y que no sea todavía una mancha. Sin embargo, si estas manchas se siguen dejando avanzar, entonces eventualmente se puede llegar a generar pues el problema de sangrados dentro del ojo y de la retina, que es la parte con la que más se complica la degeneración macular relacionada a la edad, y entonces el paciente sí pierde la visión de una forma ya no reversible. Y entonces, pues toda la idea es poder evitar llegar a esto. Entonces, bueno, invito a todas las radioescuchas que nos están sintonizando a acudir, a comunicarse a los teléfonos 55 64 76 17 89 para que los ayudemos a cuidar su visión, agendar alguna cita y los puedo esperar en calle Yacatas 466 en la colonia Bertis Narvarte en la Benito Juárez y con mucho gusto podemos hacerles una valoración. Estamos todavía ofreciendo un 20% de descuento en las consultas y si llegara a necesitar algún procedimiento, también podemos hacer un descuento del 20% para el procedimiento, doctor Daniel. Muy bien, doctor Cristian, y qué bueno que ofrece ese descuento, pues sobre todo para toda la gente de salud y bienestar. Lo que tenemos que hacer es medicina preventiva. ¿Cómo? Acudiendo con el médico al menos una vez al año para que nos revisen nuestros ojos, ver si tenemos alguna lesión en ellos y darle tratamiento oportuno. Para la gente que ya tiene una lesión más severa o que ya presenta una diabetes, una hipertensión, acudir mínimo 2 veces al año, una vez cada 6 meses, hacerse estudios de laboratorio, hacerse estudios especiales para ver si tiene alguna lesión en el ojo y con esto, obviamente los tratamientos van dirigidos a que usted tenga una mejor visión día con día, pero si no, van para que se detenga la enfermedad o sea más lento su proceder en la evolución. Así que yo los invito a que acudan tanto con el doctor Cristian como con un servidor. Soy el doctor Daniel León. Vamos a hablar de temas osteomusculares, cómo el envejecimiento va afectando el hueso, presentando una enfermedad que se llama sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular. Por eso vemos a nuestros abuelitos cómo van adelgazando sus brazos, sus piernas, cómo va perdiendo toda esa masa muscular a través del tiempo. Esa es la sarcopenia primaria, pero también tenemos la sarcopenia secundaria. Secundaria que algunas enfermedades como puede ser la hipertensión, como pueden ser la artritis reumatoide, como puede ser también otra enfermedad llamada diabetes mellitus. Así que van perdiendo masa muscular este tipo de pacientes, van perdiendo fuerza y obviamente no solo se afectan los músculos de la espalda, de los brazos, de las piernas, a tal grado que puede el paciente caer, tropezar porque no tiene un caminar firme. Yo los invito a que me visiten en la calle de Artículo 123, número 22, primer piso, Centro Histórico de la Ciudad de México, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a sábado. En el turno vespertino me encuentro en Hacienda de Paz Tejé, número 42, en la colonia Impulsora, Metro Impulsora, allá por Nezahualcóyotl. Es por el rumbo de Aragón. Consultas a domicilio, aquella gente que no pueda salir de su domicilio o que no lo pueden llevar sus familiares, puede acudir a mi domicilio, por teléfono, puede acudir a su domicilio, nos ponemos de acuerdo, márqueme al 55 22 41
2897, lo repito, 55 22 41 28 97. Y regresando del corte, vamos a seguir hablando de padecimientos del envejecimiento. El doctor va a ver si va a seguir con el tema de degeneración macular. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Regresamos nuevamente a su programa Salud y Bienestar, recordándoles que estamos lunes, miércoles y viernes a partir de las 3 de la tarde a 4 de la tarde en esta gran estación 1470. Nos dice la señora Angélica que ella presenta glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? Para que su médico nunca se lo ha explicado. ¿Qué si se lo puede explicar, doctor Cristian? Adelante. Claro que sí, doctor. Bueno, el tema del glaucoma es una alteración en el nervio óptico. Como habíamos platicado en los programas previos, el nervio óptico es el cable que se forma después de que la retina manda todas sus pequeñas fibras y es el cable por el que llega pues prácticamente la visión al cerebro. Entonces, este nervio es sensible y puede llegar a afectarse y digamos que se mueran algunas de sus fibras, como si quemáramos algún cable de una televisión, por ejemplo, y entonces el efecto que eso tiene en el paciente es como si fueran puntitos o píxeles muertos en la periferia de los ojos. Entonces, la respuesta para la señora Angélica es el glaucoma es una neuropatía óptica, ¿de acuerdo? Asociado a presión ocular alta. Sin embargo, hay que hablar de que hay muchos tipos de glaucoma. El más frecuente es el asociado a la edad avanzada. Personas de aproximadamente 60, 80 años ya tienen, digamos, un sistema de filtración en el ojo que está lastimado. Aquí de lo que hay que hablar y entender también es que el ojo tiene varios compartimentos y uno de estos compartimentos está lleno de un líquido. Se llama cámara anterior. Hay unas estructuras dentro del ojo que se llaman cuerpos ciliares y en estos se produce un líquido que se llama humor acuoso. Este líquido llena la cámara anterior, que es la parte de hasta delante del ojo, y ese líquido luego tiene que filtrarse a través de algo que se llama malla trabecular. Esta malla trabecular es, por así decirlo, una especie de coladera hacia donde va el líquido y se va filtrando. Esto con la intención, obviamente, de mantener un grado de presión estable en el ojo. Entonces, normalmente el ojo tiene en promedio una presión normal de 20 milímetros de mercurio o menor. Sin embargo, hay que hablar de que en el glaucoma la presión intraocular es personalizada. Esto quiere decir, cada persona tiene una cantidad de presión que su nervio óptico soporta. Entonces, cada persona tiene, por así decirlo, una presión meta o una presión con la que el glaucoma va a dejar de avanzar. También comentar, el glaucoma es una neuropatía, que es un daño en los nervios, y al menos hasta donde va la ciencia hoy en día, todavía no se cura, sino que se controla. Este control se genera precisamente por medio de gotitas que bajan la presión del ojo. Tenemos varios medicamentos que hacen este tipo de trabajo, aunque hay veces que el medicamento no nos alcanza y si es necesario, se puede también llegar a intervenir con algún grado de cirugía. Entonces, pues hacer el apunte de que hay muchos tipos de glaucoma y muchos grados de glaucoma. Hay glaucoma, por ejemplo, doctor Daniel, por diabetes, pacientes que no se controlaron y que su retina está muy lastimada por diabetes, tienen una tendencia a hacer vasos nuevos. Estos vasos nuevos, que de esos hemos platicado en algún otro programa, que salen en la retina, sangran en la retina y generan que se desprenda. Bueno, también esos vasos nuevos pueden salir en la parte de adelante del ojo y pueden hacer como un tapón de la coladera de la que estábamos ahorita hablando.
Esta coladera, pues así como las coladeras de las calles, si está llena de basura, si está obstruida, pues entonces la presión va a aumentar. Y si esa presión aumenta, se va a dañar el nervio óptico. Y este glaucoma específico de la diabetes se conoce como glaucoma neovascular. Sí, hay que comentar, hay otras causas que lo generan, pero por mucho es de las más frecuentes la diabetes o estos temas de presiones altas y colesterol alto que pueden generar un infarto en la retina. Entonces, el glaucoma neovascular, en pocos días los vasos crecen, tapan la coladera del ojo y al generar esto, la presión sube y sube muchísimo. Habíamos platicado de que la presión del ojo normal tiene que ser alrededor de 20. Bueno, en estos casos la presión sube muchísimo más. Podemos estar hablando de 40, de 70 milímetros de mercurio, lo cual es casi el triple y un poquito más, ¿no? Eh, esta presión duele muchísimo, doctor Daniel. Y entonces, bueno, creo que vale la pena hacer en este momento de nuevo el paréntesis para decir cuándo hay que ir con el oftalmólogo de urgencia. Si yo tengo dolor intenso, ojo rojo o siento que estoy viendo menos que antes, tengo que acudir con el oftalmólogo. Entonces, de nuevo, el glaucoma neovascular, que es el que estábamos hablando, un glaucoma asociado a la diabetes por presiones altas y los vasos que tapan la coladera del ojo. Ese se tiene que controlar de forma urgente y en el transcurso de unos cuantos días, posiblemente semanas, si la presión no se controla, el nervio óptico se muere, doctor Daniel, y esa parte ya no es recuperable. Entonces, hablando como siempre hablamos de medicina preventiva, es súper importante controlar la diabetes. Tiene varias formas, entonces, la diabetes de llevar el ojo hacia una condición de ceguera. Por la primera que habíamos platicado, de retinopatía diabética avanzada con desprendimiento de retina y sangrados, y esta otra que se llama glaucoma neovascular asociado a la diabetes. Entonces, bueno, es muy importante controlar. Si yo controlo mi diabetes, este tipo de glaucoma no me va a llegar. Y bueno, hacer también de nuevo el apunte. El glaucoma no siempre duele así. De hecho, la forma más frecuente de glaucoma es un glaucoma que no duele. El ojo no está rojo, el ojo no tiene una baja visual fuerte, sino que simplemente se daña esta coladera, pero digamos que se tapa de poco en poco, no se tapa de forma absoluta. Y eso genera un incremento de presión que no es como el del glaucoma neovascular, sino que va poquito a poquito subiendo la presión y eso va dañando poquito a poquito también el nervio óptico. Y este es el tipo de glaucoma más frecuente, se llama glaucoma primario de ángulo abierto. Este glaucoma primario de ángulo abierto se refiere a el ángulo en el ojo, es la estructura en donde está la coladera. Entonces, hay veces que este ángulo está más abierto y hay veces que está más cerrado. Mientras más cerrado, pues se tapa más la coladera, por así decirlo, doctor Daniel. Entonces, bueno, para poder revisar, ayudar y tener un impacto en la visión de todos nuestros radioescuchas, los invito a hacerse el regalo de la prevención y de la vista, de la revisión de su visión. Que los radioescuchas se animen y nos hablen al 55 64 76 17 89. Repito el número: 55 64 76 17 89. Y con esto, pues lo que les estamos ofreciendo es un 20% de descuento en la consulta para sus revisiones y para tener un impacto en la visión en México. Recordarles que estoy en calle Yacatas 466, Colonia Vertis Narvarte, Benito Juárez. Está muy cerca del Metrobús Eugenia. Mi nombre es Cristian Sebastián Arellano, soy oftalmólogo y puedo estarles atendiendo si llaman a los siguientes números. También me pueden encontrar en otras redes sociales como Facebook, Instagram, en Google. Estoy en todos estos lugares por ahí y a partir de cualquiera de estas redes pueden hacer contacto y con mucho gusto estamos para ayudar a los radioescuchas. Doctor Daniel. Aquí es muy importante la medicina preventiva, ya lo oyó usted, cómo hay que prevenir las secuelas de una enfermedad llamada diabetes, la hipertensión,
algunos malos hábitos como puede ser el tabaquismo, el alcoholismo, pero yo los invito a que acudan con el doctor y con un servidor. Yo soy el doctor Daniel León, me encuentro en artículo 123, número 22, primer piso, Centro Histórico de la Ciudad de México, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En las tardes me encuentro en la calle de Hacienda de Pastejé, número 42, en la colonia Impulsora, Metro Impulsora. Esto es Ciudad Nezahualcóyotl. A partir de las 5 de la tarde a 8 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Consultas a domicilio. Me marca a mi número telefónico, nos ponemos de acuerdo y con todo gusto. Márqueme al 55 22 41 28 97. No deje pasar el tiempo para las enfermedades. Márqueme al 55 22 41 28 97. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Bien, regresamos nuevamente a su programa Salud y Bienestar. Vamos a hablar de una enfermedad crónico-degenerativa que se presenta en el envejecimiento, como puede ser el desgaste de cartílago. El cartílago es un pequeño colchón que tenemos en medio de las articulaciones que se va a ir perdiendo por la edad, sobrepeso, el uso excesivo de la articulación. Puede perderse igual por enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes o la artritis reumatoide. Se va perdiendo ese cartílago. ¿Para qué nos sirve el cartílago? Para amortiguar. Hágale cuenta que es un pequeño colchón que está amortiguando cuando vamos caminando. Si está a nivel de las rodillas, cuando vamos caminando, amortigua el golpe de hueso con hueso, de rodilla con rodilla. Lo va a amortiguar y va a permitir que la persona camine de manera adecuada. Al pasar de los años, este cartílago se puede ir perdiendo. No en toda la gente se va perdiendo, pero sí en un gran porcentaje. Estamos hablando de un 70% de la población va a tener problemas de cartílago a nivel de la rodilla. Cuando ese cartílago se pierde, empiezan a tronar, a crujir, a tener una crepitación la rodilla. Se comienza a inflamar de manera crónica. Al inflamarse de manera crónica, se hace la rodilla como si fuera un gran bulto que estamos teniendo en la rodilla. Puede ser que el paciente presente disminución en el movimiento y el síntoma principal que es dolor. Un dolor que va de leve a moderado, de moderado a severo, pero puede ser de severo a incapacitante. La artrosis de rodilla se va a clasificar en 5 etapas. La etapa 0, que es cuando el paciente tiene una rodilla normal. Etapa 1, 2, 3 y 4. Ahora cuando llegamos a la etapa 4, vamos a encontrar una rodilla que posiblemente ya esté desviada hacia afuera o se encuentre desviada hacia adentro. Ya el paciente se queja, ya no puede caminar de manera adecuada, inclusive estar de pie 5 minutos le comienzan a doler mucho las rodillas. Esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar al paciente desde las primeras etapas. Le empiezan a usted a crepitar las rodillas, a tener un tronar, un crujir, le empieza a haber disminución del movimiento o un dolor que se está controlando con pastillas. Deje de estar consumiendo tantas pastillas y acuda al consultorio. Lo vamos a revisar, le vamos a hacer una exploración, un interrogatorio. Si es necesario, mandarle a hacer una radiografía al paciente. Y lo que vamos a hacer en este tipo de pacientes, es aplicar un medicamento que se llama viscosuplementador. Este medicamento se aplica una vez cada 8 días durante 5 semanas directamente a la rodilla para que haga la función del cartílago. Ojo, no hay un medicamento que regenere el cartílago, ni en México ni en el mundo. Hoy voy a la presentación, al lanzamiento
de otro visco suplementador, ese se dicen que ya es 100% sintético, de alto peso molecular y de bajo peso molecular. Se va a conjugar esos dos en una sola jeringa y en el momento en que se aplique, se va a ir aplicando tanto el de alto peso molecular como el de bajo peso molecular. Nos habla el laboratorio que es excelente, pero hoy voy a estar en la presentación de este gran medicamento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si tienes sobrepeso, empieza a bajar de peso, empieza a fortalecer los músculos del muslo, los músculos de la pantorrilla, para que le ayuden a cargar su peso junto con las rodillas. Es muy importante evitar lo que es el cigarro, el alcohol y algo muy importante, que el paciente que sea diabético esté en control. ¿Tiene alguna otra enfermedad? Trate de mantenerla controlada para que ataque menos las articulaciones. Por eso los invito a que vaya a la viscosuplementación directamente a la rodilla para que usted tenga nuevamente movilidad, menos dolor, pero sobre todo calidad de vida. Eso es lo que buscamos todos los médicos. ¿No es así, doctor Cristian? Es correcto, doctor Daniel. Pues nosotros vamos a continuar hablando un poquito sobre el tema de glaucoma, si le parece, doctor Daniel. Estábamos hablando hace un momento sobre el glaucoma de ángulo abierto, en el que la coladera del ojo está abierta, pero se tapa. También tenemos, si hay abierto, hay cerrado. Entonces, tenemos también este tipo de glaucoma que se llama glaucoma de ángulo cerrado. Aquí lo que pasa es principalmente en ojos que tienen hipermetropía. En ojos que tienen hipermetropía y que ha pasado el tiempo y empiezan a tener algún grado de catarata. Resulta, doctor Daniel, que este ángulo que se genera en el ojo, la zona donde está la coladera, mientras se empieza a formar la catarata crece y crece de una manera que empieza a cerrar el ángulo. Al cerrarse este ángulo, entonces deja de estar libre el acceso a la coladera, aunque no esté, por así decirlo, llena de basura, ¿no? Como las de la calle, de todas maneras está cerrada. Y entonces al estar cerrada, la presión también aumenta y eso puede generar también este daño por glaucoma. Ahí, ¿cuál sería el tema que tendríamos? Lo primero es que este tipo de glaucoma de ángulo cerrado sí tiene un riesgo de hacer un ojo rojo agudo, que, por ejemplo, cuando estamos en el cine o estamos en algún espacio oscuro, la pupila está abierta, la pupila es la parte café del ojo, el iris. Entonces, este espacio está abierto y cuando salimos a la luz de oscuridad, pasamos a la luz, la pupila se cierra y atrapa el cristalino, que es donde se genera la catarata. Entonces eso puede hacer un episodio agudo de glaucoma, doctor. Y esto lo que puede generar entonces es dolor muy intenso. El dolor ocular asociado a presión alta en el ojo es muy fuerte, genera náuseas, genera vómito, genera dolor de cabeza, genera una molestia muy importante asociada al ojo. Entonces, ahí qué es lo que hay que hacer? Dar medicamentos que bajen la presión del ojo, dar en algún caso un tipo de láser que abre como una porción de esta coladera y entonces eso de forma inmediata casi que nos salva al paciente, o en caso de que tampoco logremos abrir o bajar la presión del ojo, incluso llegar al tema de cirugía de catarata, que si nuestros radioescuchas nos han estado siguiendo al respecto de la catarata y cómo va evolucionando en el tiempo, normalmente la cirugía de catarata es una cirugía programada. Esto quiere decir, no es de urgencia. Yo la tengo y si ya me beneficio de operarme, pues entonces acudo, agendo mi cirugía, vamos y se realiza. Sin embargo, esta cirugía de catarata en el glaucoma del ángulo cerrado está más relacionado con que se tenga que hacer de urgencia cuando no responde a tratamiento, ya que los espacios en el ojo dejan de respetarse, dejan de cuidarse y esto hace que sea necesario hacer una cirugía entonces antes. Entonces, si tú eres un paciente que tiene hipermetropía o
peor aún, que usamos lentes, pero no sé qué tipo de defecto refractivo tengo, no sé si tengo miopía, hipermetropía o astigmatismo. Los invito a que acudamos a revisión, veamos cuáles son estos factores de riesgo que tengamos en nuestros ojos y podamos identificarlos y cuidarlos desde antes para evitar un desenlace de este tipo urgente. Los invito entonces a verlos en calle Yacatas 466 en la colonia Bertis Narvarte. Soy el doctor Cristian Sebastián, oftalmólogo, y se pueden comunicar ya sea vía teléfono, WhatsApp, al número 55 64 76 17 89, lo repito, 55 64 76 17 89. Estamos muy cerca de Metro y Metrobús Eugenia, entonces está bastante accesible para las personas que requieran moverse para acá. Y les recuerdo, vamos a intentar hacer un regalo para su visión a todas las personas que estén acudiendo con nosotros llamándonos, un descuento de 20% tanto en consulta como en cirugía para atenderlos y tener un impacto en la visión de la población, doctor Daniel. Muy bien, qué bueno. Para toda la gente que nos esté escuchando, ya hay un regalito del 20% de descuento en su consulta y si requiere cirugía, el 20% de descuento en la cirugía. Yo soy el doctor Daniel León, me puede encontrar en artículo 123, número 22, primer piso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México o en Nezahualcóyotl, en Hacienda de Pastejé, número 42, en la Colonia Impulsora. Consultas a domicilio, me han estado hablando para ir a Tlalpan. Voy a ir a Tlalpan, mañana voy a ir allá por Coyoacán, ahí a la calle de Espartaco. Así que a toda la gente que quiera una consulta a domicilio, me marca el teléfono, por favor, 55 22 41 28 97. Lo repito, 55 22 41 28 97. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Si te perdiste alguno de nuestros programas, no te preocupes. Puedes encontrar todas nuestras emisiones anteriores entrando a facebook.com/Salud y Bienestar 1470. Regresamos nuevamente a este programa Salud y Bienestar, recordándoles que estamos lunes, miércoles y viernes de 3 de la tarde a 4 de la tarde en esta gran estación 1470. El viernes va a estar un laboratorio para que esté usted muy atento, está regalando estudios. Va a estar el nutriólogo Luis, el rehabilitador Ernesto y un servidor, soy el doctor Daniel León. Otra de las patologías del envejecimiento que se presenta de manera frecuente es la osteopenia o la osteoporosis. A partir de los 50 años nos tenemos que hacer un estudio que se llama densitometría ósea central de cadera y columna. Cuando ese estudio sale que ya tenemos una osteopenia o que tenemos una osteoporosis, yo les pongo el ejemplo que aquel paciente que le dicen ya tiene osteopenia es como si le estuvieran diciendo tiene una caries en un diente, en una muela. ¿Qué es lo primero que hace cuando a usted le dicen que tiene una caries? ¿Sabe qué? Le dice al odontólogo, trátemela por favor, quítemela, póngame una curación, una amalgama para que no tenga que perder mi pieza dentaria más adelante y sobre todo soportar los dolores. En este caso, yo lo que les indico al paciente que ya cuando tiene osteopenia es el momento ideal de empezar un tratamiento. ¿Cómo se inicia un tratamiento? A base de un medicamento que se aplica una vez al año durante 4 años. Una aplicación cada año durante 4 años para hacer un hueso duro, macizo y sobre todo con eso vamos a evitar las fracturas del hueso. Entonces, aquí es la medicina preventiva. Usted ya tiene 50, 60 años, 70 o quizás 80. Bueno, hagas una densitometría ósea central. Y para las primeras gentes que me marquen por teléfono, vamos a tener un descuento de 500 pesos en el tratamiento. La gente se pregunta cuánto vale el tratamiento. En la farmacia está por arriba de los 4,000 pesos. Yo lo tengo en 3,800, pero
Me apoyó el laboratorio con 5 tratamientos en los cuales lo podemos dar en 3,300. Las primeras 5 personas que me marquen, vamos a darles ese precio y ese precio va a estar vigente mientras tengamos las piezas. Puede ser hasta el sábado, ya el próximo sábado, yo creo ya se terminaron. Así que si usted está con osteopenia o con osteoporosis, marque al teléfono 55 22 41 28 97. Lo repito, 55 22 41 28 97. Adelante, doctor Cristian. Gracias, doctor Daniel. Pues continuando con la plática que teníamos ahorita de glaucoma. Ahorita estábamos hablando de glaucomas que llamamos primarios, el primario de ángulo abierto, que recordando, el ángulo es una parte del ojo en la que hay una coladera y ese ángulo tiene una coladera que se tapa un poco y entonces ese relacionado a la edad sube la presión del ojo. Ahora hablando del ángulo cerrado, la coladera no está tapada al menos de inicio, pero el acceso a la coladera está cerrado. Por lo tanto, también sube la presión del ojo y puede generar problema. Este tipo de glaucoma, para curarlo literalmente, no se cura hasta que no operamos de catarata. Y bueno, podemos hablar, también hablamos sobre el glaucoma neovascular asociado a la diabetes, pero también podemos hablar de algunos otros tipos de glaucoma un poquito más raros, que llamamos glaucomas secundarios. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Pues hay alguna otra cosa, algún tipo, por así decirlo, de basura que tapa la coladera y que no depende tanto de si está abierto, si está cerrado o si tiene diabetes o no el paciente. En este caso, hay algunos síndromes. Dentro de los más frecuentes hay uno que se llama síndrome de dispersión pigmentaria. Este síndrome, ¿qué es lo que tiene? El ojo, como sabemos, tiene un polvito de pigmento. Nosotros normalmente vemos ojos azules, ojos verdes, ojos cafés, y ese color depende de un pigmento que tiene el ojo. Y el ojo tiene movimientos internos que justamente para ver de cerca, para ver de lejos, para mover el ojo, hace que haya cierto flujo en los músculos. Entonces, estos movimientos en el síndrome de dispersión pigmentaria generan que se libere un polvo y este polvo de pigmento tapa la coladera de la que estamos hablando hace un momento. Y al tapar la coladera, pues se genera un problema en el que también tenemos que dar gotitas, valorar el tema de cirugía. También otro síndrome de glaucoma secundario se conoce como síndrome de pseudoexfoliación. En este síndrome de pseudoexfoliación, las estructuras dentro del ojo que normalmente se mueven, ahorita ya no es el pigmento, pero los movimientos dentro del ojo generan un desgaste, como si estuviéramos tallando con alguna especie de lima, ¿no? Y entonces esto genera un polvito que también tapa la coladera. Afortunadamente, doctor Daniel, para todo este tema de glaucoma y específicamente para el glaucoma de ángulo abierto, cuando no están los otros tipos de problemas para que suba la presión del ojo, hay unos láseres nuevos, unos láseres que se llaman SLT y lo que hacen es directamente dispararse sobre la coladera y abrirla, doctor Daniel. Esto nos permite hacer que algunos de los pacientes disminuya, por así decirlo, su basura que la está tapando y entonces hay un mucho mejor flujo de líquido. Entonces, para los pacientes que estén interesados, que ya sea que tengan glaucoma y ya estén utilizando alguna gota o estén con los factores de riesgo que habíamos mencionado al respecto de la edad, un familiar con glaucoma asociado, vale la pena que nos demos una vuelta y veamos si no somos candidatos a este tipo de tratamiento, con el cual podemos hacer alguna combinación de cosas, ya sea disminuir la cantidad de gotas que nos estamos poniendo o incluso poder directamente
quitar alguna de las gotas o incluso prevenir el hecho de llegar a necesitar utilizar alguna de estas gotas. Es muchísimo más cómodo poder controlar una enfermedad con un procedimiento o una intervención sin necesidad de estar poniendo un tratamiento de por vida. Entonces, estamos ofreciendo un descuento y podemos ponernos un poquito más fuertes con este regalo a los pacientes que me hablen en, diciéndonos que nos están escuchando en el programa de radio y que tengan glaucoma y que tengan tal vez algún estudio, y si no, el estudio lo hacemos para corroborarlo. Si es que son candidatos a este tratamiento, podemos ofrecer un descuento de 40% de descuento en este tratamiento que se llama SLT para intentar ver si podemos tener un impacto disminuyendo ya sea las gotitas que se está aplicando el paciente, controlar mejor la presión del ojo o evitar incluso que llegue a necesitar las gotitas en un futuro. Yo soy el doctor Cristian Sebastián Arellano, soy oftalmólogo, especialidad en enfermedades de los ojos y córnea y cirugía refractiva principalmente, ya hablaremos en otro programa de esto, y los podemos ver en calle Yacatas 466, en la colonia Vertis Narvarte, en la Benito Juárez. Está muy cerca de Metro y Metrobús Eugenia, queda muy poquito caminando de ahí. Y les paso mis teléfonos para que se pongan en contacto, ya sea por llamada, por vía WhatsApp o alguna de las redes sociales. El teléfono de contacto es 55 64 76 17 89, 55 64 76 17 89, y con mucho gusto les podemos ayudar. Recuerdo el regalito que estamos ofreciendo para pacientes con glaucoma que requieran algún grado de control de la presión en el ojo y sean candidatos. Se les puede ofrecer este tratamiento SLT, un láser de nueva generación para evitar el avance del glaucoma, con un 40% de descuento. Doctor Daniel. Muy amable, doctor Cristian, qué bueno que les hace un gran descuento. Vamos a comprometerlo, doctor Cristian, que vamos a ponernos de acuerdo para hacer una campaña ocular. Vamos a ver en qué condiciones lo vamos a poder hacer para que acudan a su consultorio a revisarse sus ojos. Así que yo lo voy a comprometer, nos vamos a poner de acuerdo, ya lo vamos a platicar y tal vez en una semana, 15 días lo hagamos. Soy el doctor Daniel León, tengo 2 consultorios, el primero en el Centro Histórico, calle Artículo 123, número 22, primer piso. Por las tardes en Hacienda de Pastejé, número 42, en la Colonia Impulsora, Metro Impulsora. Consultas a domicilio, usted me marca, nos ponemos de acuerdo y con todo gusto voy a ver a su paciente o lo voy a ver a usted. Márqueme al 55 22 41 28 97. Lo repito, 55 22 41 28 97. Y recuérdelo, aquella persona que requiera un descuento en su tratamiento para la osteoporosis, márqueme a este número telefónico. Los dejamos con la música de ayer, pero con el sonido de hoy. Que pasen buena tarde y que Dios los bendiga.